Ya. Bueno, pues este estudio parte de lo que me parece ya entre colegas en educación sabemos, que es que la inteligencia artificial, particularmente la inteligencia artificial generativa, ha venido a generar un punto de inflexión en los procesos educativos. Lo hemos estudiado ya desde el punto de vista de cómo ha modificado los procesos de enseñanza-aprendizaje y esta investigación va un paso más allá a tratar de entender cómo esta tecnología está cambiando incluso o podría estar cambiando incluso la identidad de los actores educativos. En ese sentido, nos interesa entender pues qué significa, qué implica ser estudiante en la era de la inteligencia artificial generativa y finalmente también pues dar con información que nos permita hacer un comparativo entre lo que era ser estudiante probablemente antes de este momento histórico y cómo esto va a cambiar hacia el futuro. Y en ese sentido, existen dos líneas clave de estudio que le dan lugar al entendimiento de este fenómeno. Uno, por supuesto, que tiene que ver con la humanización de la máquina, pongamos de esa manera, cómo entrenar la inteligencia artificial para emular mejor procesos cognitivos, emocionales, de interacción incluso con el usuario. Y la otra, que es donde se enclava esta investigación y que tiene que ver con la forma en que los seres humanos estamos interactuando con la máquina, es decir, cómo nos estamos apropiando, cómo nos estamos haciendo y en este sentido, en términos de cómo está afectando la identidad del usuario esta inteligencia artificial, ¿no? Partimos de que desde el punto de vista de lo que describen investigaciones previas la identidad del estudiante, bueno, pues este ser, este actuar del estudiantado sabemos que está influenciado por factores de tipo social, cognitivo, actitudinal e instrumental y en ese sentido esta idea de interactuar con tecnologías digitales, bueno, pues se ha observado en investigaciones anteriores que la competencia digital, la capacidad para utilizar estas tecnologías digitales se vincula efectivamente con lo que es la concepción de identidad académica del estudiantado. Sin embargo, en este momento y con la llegada, decíamos, de la inteligencia artificial generativa, bueno, pues lo que nos interesa saber, porque no hay todavía información suficiente, es cómo esta tecnología en particular vendrá a interactuar, a cambiar la forma en la que se concibe ese ser, ese actuar de ser estudiante. El objetivo entonces de esta investigación, bueno, pues tiene que ver con entender cómo la inteligencia artificial generativa, en particular el chat GPT, ha venido a cambiar esta identidad académica en tanto a, y aquí los objetivos específicos, determinar si esta tecnología ha cambiado la percepción sobre el ser y el actuar del estudiantado, con la pregunta directa, si percibes que esta tecnología, el utilizarla, ha cambiado de alguna manera el cómo eres o cómo haces tu trabajo académico como estudiante y entender más allá si ese cambio o ese no cambio ha favorecido o no el que el estudiantado sea un mejor estudiante. De manera que podamos a través de ello hacer un análisis de posibles perfiles, en tanto entender cómo se está apropiando, en qué está derivando ese cambio. Ahora sí, en términos de la metodología, Bueno, para cumplir estos objetivos empleamos una metodología mixta y concurrente utilizando la tipología de Creswell y Creswell. Utilizamos métodos cualitativos y cuantitativos a partir de un cuestionario digital semiestructurado de autogestión y como principales análisis utilizamos tres, que fue un análisis temático de narrativas, una perfilación cualitativa y finalmente utilizamos los diferentes datos para llegar a una caracterización de estos perfiles que logramos conjugar. Bueno, como muestra, tuvimos a 100 estudiantes mexicanos de educación superior. Particularmente, estos estudiantes tienen la característica de que ellos afirman utilizar estas herramientas de inteligencia artificial generativa en su vida escolar. En cuanto al sexo, 50 fueron hombres, 48 mujeres y 2 prefirieron no mencionarlo. Un dato importante es que 5 de cada 10 sí perciben cambios en su ser y hacer académico desde que usan inteligencia artificial generativa. Y bueno, vamos a comenzar con los primeros hallazgos. Utilizamos dos reactivos dicotómicos, tal cual, de sí y no, que estaban evocados a si ha cambiado tu forma de ser estudiante y ha mejorado o ha mejorado tu forma de ser estudiante. A partir de del encuadre de estas respuestas, logramos crear 4 diferentes perfiles. Aquí la pregunta es,
¿Cómo es que construimos estas etiquetas? Estas etiquetas se derivaron en su nombre a partir de un análisis temático de narrativas que les presentamos a continuación. En este sentido, si ha cambiado tu forma de ser estudiante y ha mejorado tu forma de ser estudiante, se refiere a un perfil creativo. Si no ha cambiado tu forma de ser estudiante, pero y tampoco ha mejorado, estamos hablando de un perfil escéptico. Si ha cambiado la forma de ser, si no ha cambiado la forma de ser estudiante y si ha mejorado tu forma de ser estudiante, hablamos de un perfil productivo. Y finalmente, si ha cambiado la forma de ser estudiante, pero no ha mejorado, pero no ha mejorado, entonces estamos hablando de un perfil técnico. Y pues bueno, les presentamos a continuación el siguiente análisis de narrativas. No sé, doctora, si quiere comentar algo al respecto. Me parece que tenemos problema de señal, pero les voy platicando de manera general. Para cada una de estas intersecciones generamos un análisis temático de preguntas abiertas. En este sentido, pues se generaron las principales etiquetas para cada uno de estos, de esos cuadrantes. Por ejemplo, a los estudiantes que dicen que sí cambió su forma de ser estudiantes, perciben ellos que ha mejorado su eficiencia en la organización, les ha asistido en términos de redacción, tienen acceso más a información rápida, les fomenta el pensamiento crítico y ha ampliado diferentes perspectivas del conocimiento. Por otro lado, los que dicen que de plano no ha cambiado su forma de ser estudiantes, dicen que estas herramientas, particularmente ChatGPT, tienen un uso específico y limitado, siendo que para ellos es un simple buscador y que ellos prefieren pues los métodos tradicionales y tienen una cierta preocupación por la dependencia o el nivel de profundidad de la información. También ellos valoran sumamente el pensamiento crítico y pues bueno, ellos no ceden su agencia de herramienta. Por otro lado, quienes dicen que sí ha mejorado su forma de ser estudiante, comentan que, esta herramienta ha logrado ampliar su conocimiento a partir de diferentes formas de acceder a la información, destacan el tema de eficiencia en términos de gestión del tiempo, han mejorado sus habilidades académicas, fomenta su pensamiento crítico y particularmente estamos hablando de una reducción importante del estrés. Finalmente, los que dicen que no ha mejorado su forma de ser estudiante, al igual que el no cambio, comentan un uso limitado y específico de la herramienta, que ellos prefieren un aprendizaje activo o tradicional, más allá de utilizar la herramienta para el aprendizaje, y tienen particularmente una preocupación profunda por el tema de la ética y la autenticidad del conocimiento que están generando. También reportan pues esta percepción de una independencia o desempeño personal en términos de su propio aprendizaje. Ahora vamos al análisis central de este estudio, que es el análisis de caracterización de los perfiles. Pues bien, utilizamos, como les dije, estos dos sistemas dicotómicos para crear estas etiquetas que fueron alimentadas por las narrativas del estudiantado. Estos perfiles se caracterizan de la siguiente manera. Algo que va a destacar en este proceso de perfilación es la noción de ser creativo o ser escéptico. Si nos fijamos, aquel perfil creativo, pues es aquel que sí ha cambiado su forma de ser estudiante, sí ha mejorado, la frecuencia de uso es muy alta, tiene un alto nivel de dominio y hay una emoción frecuente a la hora de usar estas herramientas, que es la satisfacción. Por otro lado, en términos del perfil escéptico, estamos hablando de una edad media un poco más elevada. O sea, estamos hablando que los estudiantes que tienen una edad mayor, se presentan como escépticos a esta herramienta, casi nunca la usan, tienen un dominio medio bajo, y la principal emoción que reportan cuando les preguntamos qué emoción te genera el uso de estas herramientas es la desconfianza. Algo muy particular que agregamos es el tema de los principales usos. Independientemente del perfil, todos usan estas herramientas para la resolución de dudas y la búsqueda de información. Ok, Sin me embargo, dijiste 8 minutos, continúa. existen otros matices. Por ejemplo, el perfil creativo utiliza
estas herramientas para actividades de ocio fuera de su vida escolar, partiendo de que teóricamente el ocio es un elemento crucial para la conjugación de la creatividad. Otros perfiles muy interesantes son el perfil técnico y el perfil creativo, perdón, productivo. En este sentido, estamos hablando de un perfil técnico, es aquel estudiante que solamente utiliza la herramienta como una herramienta. Tal cual, para ellos es solamente un recurso de apoyo como si fuera cualquier otro recurso digital. Por otro lado, en términos del perfil productivo, estamos hablando de que es un perfil que utiliza la herramienta para eficientar su productividad. Si bien no ha cambiado su forma de ser estudiante, sí consideran que es una herramienta que potencia la forma de ser estudiante. Y Yo bueno, creo que aquí lo que empieza a resultar interesante es entender cómo justamente desde esta interacción dinámica que tiene que ver con la identidad en términos de la edad, en términos de la respuesta actitudinal hacia la tecnología y finalmente hacia la capacidad de uso, es decir, esta idea de la competencia digital, se empiezan a delinear estos perfiles, estas posibles identidades del usuario en tanto a su relación dialógica, su relación de interacción con la máquina. De ahí que pudiéramos determinar en términos de la conclusión y la discusión, pues que estas tecnologías finalmente sí están cambiando la identidad del estudiantado, sí están llevando a que el estudiantado se vea a sí mismo desde distintas posibilidades, lo cual nos va de alguna manera a alimentar también la discusión en términos de estas nuevas competencias que ha delineado la UNESCO, sobre todo en tanto a entender esta capacidad de cómo entienden, cómo aplican y cómo utilizan el estudiantado estas tecnologías para la creación de nuevo conocimiento y no simplemente, como apuntaba ya Miguel Ángel, en el perfil técnico para utilizarla simplemente como buscador de información a la manera del buscador de Google, por ejemplo, o simplemente utilizarlas para replicar información a la manera del copy-paste, como decimos en el lenguaje coloquial. De manera que desde el punto de vista de esta investigación consideramos que siguientes pasos que serían interesantes desde el punto de vista de seguir ahondando en esta información, pues sería analizar la forma en que estas tecnologías van a cambiar o ya están cambiando las interacciones dialógicas de aprendizaje y enseñanza con los otros actores educativos y finalmente el rol que va a tener la inteligencia artificial generativa en el proceso de formación del estudiantado universitario. Muchas gracias. Bueno, Jimena, Miguel Ángel, muchísimas gracias y muchas gracias por el respeto del tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, ahora damos la palabra al jurado. Profesor Modaldo, adelante. Tiene que abrir su micrófono. Sí, buenos días. Muchas gracias por esta presentación. Uno de los temas centrales de la llegada de inteligencia artificial, aunque ya ha estado aquí más de 70 años, es que nos obliga a tener que ver variables, así como lo ve la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, eh, en sus diferentes modos de aprendizaje o de funcionalidad o de ejecución de tareas, no importa cómo lo clasifiquemos, todos ellos tienen una peculiaridad que, que funcionan viendo variables, porque todo lo que es letras, todo lo que son símbolos se convierte en números, todo se convierte en números. Y la idea es, a través de métodos más sofisticados, poder usar lógica, argumentación, razonamiento, inferencia y causalidad, que son las 5 características donde ellos, por el momento, están aspirando eventualmente a llegar a un nivel muy sofisticado. Entonces, cuando veo este estudio, pregunto, ¿qué variables, o sea, qué métricas cuantitativas usaron para medir, buscando información o haciendo consultas? O sea, ¿qué métricas usaron? Me gustaría que me explicaran las variables que han usado en los diferentes escenarios que plantearon. Gracias. Bueno, doctora, si me permite, yo puedo responder esto. Bueno, particularmente, pese a que el estudio está planteado como mixto, en este caso, como todos usamos diferentes fragmentos de las bases de datos para presentar diferentes
planteamientos de investigación. En este caso, para caracterizar los perfiles, utilizamos tanto análisis de frecuencias como análisis de medias en términos del nivel de dominio en una escala de 1 a 6, en términos también perdón, en términos también de medias de edades, en términos también de recurrencia de emociones que reporta el estudiantado, y pues de manera general también en términos de la cantidad de casos que había por perfil. De manera general utilizamos escalas tipo Likert con 6 intensidades, y eso complementado también con una codificación de preguntas abiertas. Y por supuesto, las narrativas de los propios estudiantes, es decir, parte del análisis es cualitativo y entonces tiene que ver con un análisis temático a partir de de las narrativas Sí, que reporta el estudiantado sobre las preguntas abiertas. sí, interesante. Y ahí, Uy. muy bien, mira, sí, yo creo que ahí han mencionado algunas variables muy interesantes como predictoras o variables independientes. El modelo se presta para ser logístico multivariable, o sea, un modelo matemático que me va a permitir convertir diferentes predictores en una escala Likert. Hubiera sido interesante haber visto las medidas de todas esas variables predictoras para llegar a la variable multivariada categórica ordinal que tienen como variable objetivo. Ujú. Algo muy interesante al respecto es que efectivamente, nada más que ese es otro artículo, estamos generando una serie de análisis, pero más allá de una regresión logística para explicar algo de sí o no, estamos justamente tratando de generar un análisis de clústeres que nos permita entender más allá de algo que prediga este sí o no, algo que caracterice este sí o no. Y justamente estamos encontrando que eh, algo que está logrando caracterizar de manera general tanto estos perfiles como a estas interacciones, es como un avance de esta investigación, es el tema de aumento o reducción de la interacción con sus pares, tanto con sus pares en términos de otros compañeros como de otros docentes, perdón, como de sus docentes o incluso con diferentes herramientas. Pero sí, efectivamente, esto se presta, estos datos apenas es una etapa intermedia de la investigación. Esta investigación parte de una más grande, pero efectivamente estamos planteando este tipo de análisis. Muchas gracias. Ok, Miguel Sí, Ángel, muchas gracias. gracias. Perdón, profesor, vamos a pasar a la pregunta de Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Gracias, Fernando. Muchas gracias, profesor Chao, profesor Rivera. Un saludo desde Chile. Muy interesante efectivamente el trabajo que están realizando. Mi pregunta sí está asociada, y creo que queda muy claro efectivamente desde el punto metodológico, los resultados, el gráfico, es este perfil que realizan, los 4 perfiles, y me queda muy claro también cómo quedan, ¿cierto?, en el post, pero yo no sé si me pueden comentar, a lo mejor fue muy rápido, no alcanza a ver cómo transitaron desde cuál era el perfil anterior, ¿cierto? Porque me queda claro tal vez el perfil, insisto, posterior a sus mediciones, pero antes para ver si hubo un tránsito, es decir, tal vez cuánto estaban en este perfil, en el otro. No sé si me pueden comentar algo al respecto. Bueno, yo debo de aclarar, y a lo mejor eso no se entendió, Rodrigo, buen día, que el estudio no tiene ese encuadre metodológico. Es decir, nosotras lo que hicimos en este momento fue tomar la fotografía ya en el uso de la inteligencia artificial. Es decir, será interesante hacer una comparativa, pero ahora tendríamos que ir a la literatura previa para entender cómo esto ha cambiado. O sea, en realidad en este momento lo que tenemos es la fotografía presente que nos va a servir para hacer la comparativa, decíamos, pero también nos va a servir para desarrollar, me parece a mí, con mayor precisión, pues esto que está definiendo UNESCO como la competencia de uso de la inteligencia artificial hacia el futuro, digamos. Perfecto, muchas gracias, profesora. Perfecto, muchas gracias. Perdón, si hay algún otro colega del jurado que desea hacer una pregunta, yo tengo una pequeña pregunta. Ustedes dicen que una muestra de 100 estudiantes mexicanos. ¿Estos 100 estudiantes son todos de la Iberoamericana o hay estudiantes de otras instituciones? También hay estudiantes de otras instituciones. Ok, perfecto, gracias. Yo, Jairo, adelante.
No, esta es muy corta. Saludos desde Colombia. Eh, ¿Se ayudaron de algún software para hacer análisis de contenido? Eh, y lo otro es, todas las análisis que hicieron de contenido y de textos de narrativas, ¿lo hicieron con base en el juicio de ustedes, del experto, del investigador? ¿Cómo garantiza la objetividad de esas análisis de las narrativas? Gracias. Bueno, pues usamos diferentes procesos. Te comparto. Hicimos primero una tal cual, una codificación de cero, tal cual, iniciando con tal cual, extrayendo fragmentos relevantes de cada una de las narrativas. Posteriormente, estas grandes, utilizamos un builder de ChatGPT alimentado con una serie de definiciones que nosotros establecimos en función de la teoría, y a partir de eso, de estas definiciones, alimentamos a este builder con estas narrativas y nos permitió una clasificación más exacta y de frecuencia. O sea, usamos tanto una codificación manual como una herramienta que en este caso sería un builder específico de ChatGPT alimentado con definiciones previas. Y las etiquetas de las categorías son emergentes a los contenidos de narrativa. Ok, perfecto. Adriel, adelante. Solo preguntar si hay una incidencia sobre el tema del sesgo el factor de clase en la muestra que tienen de estudiantes de la Universidad Iberoamericana frente a lo que pudiera suceder con estudiantes, por ejemplo, de la UNAM. Como ya lo dijo Miguel Ángel, Adriel, ¿qué tal? Buenos días. Hola. La muestra incluyó estudiantado también de universidades públicas, no solamente estudiantes de Universidad Iberoamericana, y sin duda será interesante hacer un estudio comparativo hacia el futuro, por supuesto. Creo que es una variable muy importante.